Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Hoy vamos a ver tipos de ángulos según su medida. Y ya los tenemos aquí listos. Estos son los tipos de ángulos. Está el ángulo nulo, el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso, el ángulo llano y el ángulo completo. Y empecemos con el ángulo nulo. Un ángulo nulo es aquel que mide 0 grados. Entonces tenemos nuestro ángulo aquí y es aquel que mide 0 grados, es decir, que su lado inicial coincide completamente con su lado final. Y ese vendría siendo un ángulo nulo. Ahora, un ángulo agudo es aquel que mide entre 0 sin incluir el 0, porque el 0 sería un ángulo nulo, es decir, 0,1, digámoslo así, un ángulo agudo entre 0,1 y 89,999999999 grados, ¿sí? Sin llegar a 90. Entre 0 y 90, pero sin incluir el 0 y sin incluir el 90. Todas esas medidas de ese ángulo, de esos ángulos, serían ángulos agudos, de 10, de 20, de 15, de 30, de 40, de 45, de 70, de 60, de 50, 52, 53.8. Todas las medidas que hay aquí son ángulos agudos. Por ejemplo, este vendría siendo aproximadamente un ángulo de 30 grados que vendría siendo un ángulo agudo porque es menor de 90 y mayor que 0. ¿Sí? 0,1, digámoslo así. Listo, ese es un ángulo agudo. Ahora, un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Exactamente 90 grados es un ángulo recto. Este ángulo que se ha formado acá es un ángulo de 90 grados, entonces vendría siendo un ángulo recto. Un ángulo recto. Ahora, miremos el siguiente tipo de ángulo. El siguiente tipo de ángulo dice ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que mide entre 90, sin incluir el 90, y 180 grados. Entonces, es un ángulo que mide entre 90, que es aquí, y 180, que es el ángulo llano, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, todos los ángulos que hay entre 90, 100, 110, 120, 135, 150, 170, 178 y 189, 179,9999, 179,999, pues ese sería un ángulo obtuso. Más o menos este ángulo tiene una medida de 120 grados, entonces el ángulo aquí formado vendría siendo un ángulo obtuso. Obtuso. Un ángulo llano, como ya lo había nombrado ahorita, es un ángulo que tiene una medida exactamente de 180 grados. 180 grados se le llama ángulo llano. Mide 180 grados exactamente. Es así, forma una línea. Forma como una especie de línea recta. Forma un ángulo de 180 grados. Y un ángulo completo, por supuesto, es aquel que mide 360 grados. Entonces un ángulo completo es ese que empieza acá en el 0 y da toda la vuelta hasta llegar a 360 grados. Pareciese un ángulo nulo. Lo único que podremos hacer es hacer la distinción del recorrido realizado, que en este caso son 360 grados. Y eso vendrían siendo los tipos de ángulos básicos que hay, según su medida. Muy bien, tenemos estos tres ángulos. Le voy a poner nombre A, B, C. El ángulo ABC, recordemos que se nombran con 3 puntos de las líneas que lo conforman, y el del centro, la letra del centro debe ser el vértice del ángulo, ¿sí? Y así se nombra un ángulo, una de las formas de nombrar un ángulo. El ángulo ABC, ¿de qué tipo es? Si vemos, tiene una medida de 90 grados, es decir, que es un ángulo recto. Es un ángulo recto. Muy bien, vamos con otro ángulo. El ángulo MPS. Ángulo MPS. ¿De qué tipo es? Vemos que es un ángulo que es mayor a 90 grados, pero que es menor a 180. Lo que pasa es que está, pues, girado
pero aquí lo vemos, este ángulo que está aquí, si fuera 90, hasta aquí sería 90 grados, y se pasa un poco de 90 grados, más o menos aproximadamente son 130 grados, es decir, que es mayor de 90, menor que 180, es decir, que es un ángulo obtuso. Muy bien, el último ángulo que tenemos acá, que vamos a ponerle nombre, ZOA, el ángulo ZOA, tiene una medida que es menor de 90, pero es mayor que 0, es decir, que es un ángulo agudo. ¿Por qué es menor de 90? Este sería el lado Z, donde está el punto Z sería el lado inicial, este que estoy remarcando sería el lado final para que diera 90 grados. Y vemos que es menor de 90. Y los ángulos menores que 90, mayores que 0, son ángulos agudos. Entonces ya tenemos aquí resueltos nuestros ejercicios de tipos de ángulos. Gracias por haber llegado hasta aquí en este video, y si tienes dudas, escribe en los comentarios, dale like, suscríbete, nos vemos en próximos videos.